Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanas, hermanos de nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga ricamente ahí donde quiera que usted esté viendo este mensaje de la palabra de Dios. Antes de pasar a la palabra, quiero entregar humildemente este saludo en nombre seguro de toda la iglesia a nuestra pastora Marcia, que está de cumpleaños. Que el Señor la bendiga enormemente. Vaya para ella un gran abrazo, que el Señor la guarde, que el Señor la cuide y la siga haciendo prosperar mucho más. La necesitamos mucho. Es un gran pilar de nuestra iglesia, junto con nuestro pastor. Son las personas que nos han edificado, que nos han inspirado, que nos han consolado, nos han ayudado. Y queremos reconocer en ella, en este día tan especial para su vida, que usted ha sido importante para nuestras vidas. Lo ha sido de forma especial, de forma particular, de forma general. Estamos gozosos de los mensajes que nos llegan a nuestro teléfono, de la palabra de Dios a través de su voz. Pastora, que Dios la bendiga. La abrazamos en el espíritu, la abrazamos, un abrazo en línea, un abrazo virtual, de esos que no hacen daño hoy en día, y llegará el momento en que la podremos abrazar físicamente y dar un apretón grande, y que el Señor la guarde mucho. La amamos mucho. Dicho esto, este saludo tierno, este saludo para ella, vamos a leer la palabra de Dios. Como dije en la otra predicación, vamos a tener los textos aquí para poder ir leyéndolos aquí mismo en la pantalla. Vamos a encontrar la palabra de Dios en el primer libro del profeta Samuel, Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Oramos, Padre eterno, en tu presencia. Pedimos por tu unción, pedimos que esta oración traspasa el tiempo, Señor. Yo estoy orando el día de hoy, pero la predicación será en domingo en la mañana. Para usted, Señor, el tiempo es irrelevante. Pedimos que a lo largo del tiempo, aunque otra persona esté leyendo, escuchando este mensaje, en otro momento del tiempo, que pueda ser igualmente bendecido por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, porque tu palabra nos construye, tu palabra nos alimenta. Dios mío, permita que en esta hora su palabra llegue nítida a nuestros corazones, así como ya ha hablado al mío. Padre mío, elimina todas mis imperfecciones en esta hora, Señor, que no sea hablando mi persona, sino que sea tu voz, Señor, tu palabra hablando directamente a tu pueblo. Rogamos esto, rogamos esta unción, esta palabra viva, fresca del cielo, como agua viva para nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga. Acabamos de leer un pasaje de David. No le vamos a decir el rey David, porque David tuvo muchas facetas a lo largo de su vida, desde un pastor de ovejas hasta un sabio rey que supo entregar una corona a su hijo y no hizo quizás los errores que otro rey pudo haber cometido. Es el personaje del cual tal vez tenemos más documentación en toda la historia. Entonces, cuando queremos hablar de David, es inevitable, es indispensable tener que hacer mención de cuál fue el momento en el cual está viviendo su vida, de donde hemos leído la palabra de Dios. Es inevitable, porque nos podemos confundir, podemos creer que estaba tal vez ya siendo un rey, no entendemos realmente. Es necesario hacer, aunque sea un trozo cortito de la etapa de su vida, para entender qué es lo que estaba pasando en este momento de la historia de la vida de David. David, como decimos, comenzó, y lo conocemos, desde muy muchacho, cuando era pastor de ovejas. Pero para la historia que nos compete, en donde vemos a un David que dice que estaba huyendo de allí y se metió en una cueva, para entender esta acción de David, necesitamos entender la relación que él tuvo con el rey Saúl.
En este momento el rey de Israel es Saúl, el primero de los reyes de Israel. Y Saúl no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, y el Espíritu de Dios se aparta del rey Saúl. Y cuando Saúl se queda solo, sin la presencia de Dios en su vida, dice la palabra que venía un espíritu malo y lo atormentaba. Los consejeros del rey encontraron que era una buena idea usar lo que hoy día llamaríamos musicaterapia. Y dijeron, mira, conocemos al hijo de Isaí, que es un muchacho que es un eximio tocador del arpa, y le vamos a pedir que venga, que toque delante tuyo, y probablemente esto que tienes tú se te va a pasar. Entonces fueron a buscar los cazatalentos, como sería hoy en día, y le ofrecieron un contrato a David para ir a tocar ni más ni menos que delante de la presencia del rey. De pasar de ser un pastor a estar en el palacio del rey era un gran progreso. La carrera musical de David ya había comenzado y había despegado de una forma increíble. Estaba tocando en el palacio. Y como estaba respaldado por Dios, y este joven, aún siendo muy joven, le cantaba a Dios, y la comunión que él tenía con Dios era tremenda. Su música estaba inspirada y basada en Dios. Él adoraba a Dios a través de la música. ¿Qué fue hacer a Palacio? Pues tocar esa música que él le dedicaba a Dios. Esa música no hace otro efecto que calmar al rey, y con esa paz que el rey tenía cuando David tocaba, logró que el rey Saúl se encantara con este muchacho. Lo adoraba, lo quería muchísimo, y se hicieron amigos a tal punto que el rey Saúl lo nombra paje de armas. Su paje era su ayudante, era como su escudero. Ese era un honor tremendo, ser ni más ni menos que el paje de armas del mismísimo rey. Hasta ese momento todo bien, todo estupendo, pero a David se le ocurrió ir y matar a un gigante. Mire qué cosas, ¿no? David, estando ahí, vio al gigante, se enfureció contra él y dijo, no es posible que este hombre nos esté humillando. ¡Pum! Le tira la piedra, usted conoce la historia, el gigante cae, y David va y con la espada del gigante, atención a esto para los que creen que Goliat murió solo con la piedra, no, la palabra dice que fue David, tomó la espada de Goliat, le corta la cabeza al gigante y la exhibe públicamente. Esa fue la muerte de Goliat. Esto transformó y catapultó al músico David, lo transforma ahora ya en una estrella, ya en famosísimo, era el héroe de la nación. Algo que jamás el rey Saúl se pudo haber imaginado. No pensó nunca, primero, no le tenía confianza de que ese muchacho podía derrotar al gigante. Era imposible. Pero luego que lo había conseguido, lo que era muy bueno para Saúl en ese momento se transformó en malo. Porque la fama y el crédito y todo lo bueno, Saúl lo quería para sí mismo. Él quería que el pueblo dijera, oh, qué gran rey tenemos. Qué rey más valiente que dirige nuestros ejércitos. Y en cambio de eso, el pueblo empezó a cantar de las proezas de David. Y ya sabemos la canción de que cantaba el pueblo, y a Saúl le molestaba mucho escuchar de que decían que él mató a 1000, pero David mató a 10.000. Era una alabanza muy grande para un muchacho que para Saúl no valía nada. ¿Cómo cantan de David? ¿Cómo es posible? Y se empezó a formar en el corazón del rey Saúl una envidia que fue creciendo a unos tintes dramáticos, a unos tintes realmente increíbles, y es lo que pasa en el corazón de una persona cuando Dios no está en nuestras vidas, en donde la envidia hizo algo terrible en Saúl, en el rey Saúl. Tenemos a continuación de que aún con esa envidia y aún el rey Saúl tratando de matar a David, porque lo trató de matar en 3 ocasiones, le arrojó una lanza y David la esquivaba como un saltamonte. En ese momento se tiene que cumplir la promesa que había hecho el rey Saúl. El que derrote al gigante se va a casar con mi hija, con la mayor. Pero por esas cosas el rey le dio a la hija mayor a otro hombre y le quedaba la segunda hija, Mical, y se la dio a David. No le voy a contar detalles de cómo fue todo aquello, porque como digo, la historia es muy larga. Para ir acercándonos al momento que David tiene que huir, ya está casado, ya es oficialmente el yerno del rey, y en ese momento ya la situación no daba para más. La envidia y el odio que sentía el rey Saúl por David no tenía límites.
Ya no solamente lo quería matar él, sino que encima mandó a sus hombres, a sus soldados, para prenderlo y para darle muerte. En ese momento comienza el exilio, la huida de David. Imagínese David que jamás imaginó esto. Él ni siquiera pidió casarse con la hija. Él ni pensaba en eso. Porque cuando le dijeron a David, mira tú que ahora mataste al gigante, te vas a casar con la hija del rey, David lo primero que dice fue, yo soy pobre. Uno que se casa con la hija del rey tiene que dar una dote, tiene que dar un precio muy alto para casarse con esa mujer. Yo soy pobre, yo no tengo nada. David ni siquiera aspiraba a ser el yerno del rey. David simplemente quería adorar a Dios a través de su música. Y él que no se esperó llegar a palacio, él que no esperó derrotar al gigante, él que no esperó ni pensó en casarse con la hija del rey, ahora le tocaba huir, tampoco se lo imaginó. Imagínense lo que estaba viviendo ese varón en ese momento, tener que huir de aquello a lo que había alcanzado. Y huir encima por su vida. Tenía que escapar porque si no escapaba le iban a dar muerte. Lo que hace David antes de refugiarse en la cueva es pedir ayuda a unos sacerdotes. Se fue a la tierra de Nob y pide ayuda para que le den comida, para que le den un arma y el poder seguir su camino. David no se imaginó que esa decisión de pasar por ese pueblo después se transformaría en un evento dramático, en un evento terrible. Todo a raíz de la ira y del odio del rey Saúl. Y ya llegamos a este punto, a este pasaje. Ocurren más cosas. Si usted lee todo lo que dice de David, se va a dar cuenta que lo que le he dicho hasta ahora es apenas un resumen. Pero ya llegamos al capítulo 22 del primer libro de Samuel. Y lo voy a leer de nuevo. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Paréntesis, los primeros en venir fue su familia. Estuvieron con él. Luego dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Le vamos a comenzar a llamar los 400 de David, aunque si leemos luego en el capítulo 24, los 400 pasaron a ser 600. El número iba creciendo. Los 400 de David. ¿Qué personajes? Porque aquí los describe. Afligidos, endeudados y con amargura de espíritu. Y encima van y eligen a David como su jefe. Tú eres nuestro jefe. Imagínense lo que significa, con todos los problemas que estaba teniendo David, transformarse en el jefe de unas personas que tenían tantos o más problemas que él. Eso no era fácil. Y ahí estaba David. Acabamos de ver el contexto histórico. Pero quiero que entienda una cosa. Y aquí empezamos a direccionar la palabra de Dios, que es la que el Señor puso en mi corazón. No pensaba yo esto, pero yo pensaba que la palabra era de David cuando el Señor me la dio. Pero la palabra no se centra en David, se centra en los 400. Esta historia es la historia de los 400 que fueron a buscar a David, que eran personas necesitadas, que eran personas que estaban huyendo al igual que estaba huyendo David. Y vamos a ver en qué se parecen y por qué razón llegaron a unirse. Lo primero que la palabra nos dice es que eran personas afligidas, que eran personas endeudadas y eran personas con una amargura de espíritu que opacaba sus vidas. Eso es terrible, pero cuando los vemos esconderse donde estaba escondido David y lo vemos nombrarlo como su jefe, nos damos cuenta que estas personas tenían más que esas necesidades y aquí lo vamos a ir descubriendo. La palabra no lo dice exactamente, pero no cuesta mucho darse cuenta que al igual que David, estos 400 vienen huyendo. Son personas que vienen escapando. ¿De qué exactamente? No lo sabemos, pero vienen huyendo. Por eso necesitan refugiarse. Son personas pobres, personas que ya económicamente no tienen nada. En ese lugar no habían dónde comprar, no había economía, no estaban en un lugar, no estaban en un pueblo. Iban a esconderse porque ya no les quedaba ni un céntimo, ni un peso. Eran perseguidos, porque si estaban refugiándose y venían huyendo, eran hombres perseguidos, eran desesperados.
Solamente alguien desesperado es capaz de nombrar a otro desesperado y a otro desprotegido como su jefe. Eran abandonados, estaban tristes, con mucho temor, estaban cansados y lo peor de todo, estaban bajo amenaza de muerte. Y usted tal vez estará pensando, pero yo creía que el que estaba bajo amenaza de muerte es David. Y es así, el que estaba en ese momento de la escritura bajo amenaza de muerte oficialmente era David. Pero los 400, aunque usted no lo crea, también estaban bajo amenaza de muerte. Y era lo más terrible. Y le voy a contar lo que pasa en la segunda parte del capítulo 22. Leímos solamente 2 versículos. Más adelante, el rey Saúl, que está buscando a David, y lo está buscando por todos lados, y está siguiendo su rastro. Mire lo que pasa en 1 Samuel, capítulo 22, el verso 17 al 19. Dice, de inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban, maten a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo, sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar la mano en contra de los sacerdotes del Señor. Así que el rey le ordenó a Doeg, pues mátalos tú. Entonces Doeg edomita se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató a 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a hombres y a mujeres, a niños y recién nacidos, y hasta los bueyes, asnos y ovejas. Fue una masacre, solamente porque ese grupo de sacerdotes ayudó a David. ¿Con qué lo ayudó? Con un poco de comida, dándole una espada, y lo dejaron ir. Pero ellos no sabían que el rey estaba siguiendo a David. O si lo sabían, tal vez no quisieron hacer nada. La palabra no es tan específica en ese punto. Pero por ese hecho de ayudar a David, el rey mandó a matarlos. La masacre era tan grande que ni siquiera los propios guardias de Saúl se atrevieron a hacerlo. Si el rey estaba dispuesto a aniquilar a un pueblo entero porque habían guardado silencio, imagínese lo que estaba dispuesto a hacer con los hombres que nombraron a David como su jefe. Esos hombres estaban destinados a morir si es que el rey los podía encontrar. O sea que igual que David, ellos tenían el mismo destino. Estaban amenazados de muerte. Mire, cuando pensamos en personas como las que nos acaba de escribir la palabra de Dios, estos 400 de David, y vemos la descripción que ellos tienen, yo no hago otra cosa que pensar en el día que yo y cualquiera de nosotros, antes de poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. El tiempo cuando estábamos perdidos, cuando estábamos errantes, cuando no teníamos rumbo en nuestra vida, cuando no había dirección, cuando no le teníamos un sentido ni un fundamento a nuestra vida, cuando la vivíamos sin Cristo. En ese tiempo éramos, por lo menos así lo veo yo, como estos hombres. Estábamos afligidos, porque vivir en el mundo es vivir en aflicción. Y la palabra lo dice, en el mundo tendréis aflicción. Solo que el que vive en el mundo no sabe de que Cristo venció al mundo. Y que ya no tenemos más aflicción, pero en ese tiempo no lo sabíamos y vivíamos en aflicción. Vivíamos endeudados. Y no me refiero a la deuda material, a la deuda económica, a las deudas financieras. Me refiero a la deuda que teníamos con el pecado. No había forma alguna de pagar esa deuda. No lo podíamos hacer, incluso los que eran religiosos. Y sabemos historias de personas que por más rituales y por más cosas que se hacían en otras iglesias o en otras religiones, eso nunca iba a pagar la deuda. Porque nosotros no teníamos ni idea en ese tiempo que la deuda ya estaba pagada. Y nos creíamos deudores, deudores del pecado, deudores que nuestra vida no valía y podíamos ser muertos en cualquier momento. El pecado nos hacía esclavos y nosotros no lo sabíamos, viviendo endeudados. Cristo ya había pagado, pero nosotros no lo sabíamos. Y lo último que dice, amargura de espíritu. Ese es un estilo de vida que tiene el mundo. Cuando se pasa de la tristeza,
cuando se vive en dolor, cuando se vive en opresión, todo eso se acumula, se repite en el tiempo y se transforma ¿en qué? En amargura, amargura de espíritu. Y estos hombres, al igual que nosotros antes de tener a Cristo, estaban en amargura de espíritu y eso se transforma para muchas personas en un estilo de vida. Y no es de extrañar ver a una persona que nada más salir de su casa, que en cuanto se levanta ya está triste, ya está amargado y sale peleando con todo el mundo de su casa. Así éramos nosotros antes de llegar a Cristo. Y nos parecemos a los 400, claro que nos parecemos. En esos aspectos somos o éramos igualitos a ellos. Y debimos en algún momento meternos en algún refugio que nos hizo cambiar nuestras vidas. Y el Señor nos encontró y cambió nuestras vidas. Ahora lo que les pido es que tomemos esta historia de los 400 de David y la llevemos a nuestros tiempos. Tenemos a personas que se están refugiando y hoy en día, en nuestros tiempos, nosotros estamos, unos más y otros menos, refugiados. Nuestro refugio es nuestro hogar y nuestro enemigo es invisible. En nuestros tiempos, en donde la pandemia que nos está azotando, no solo como nación, sino como planeta entero, como humanidad, es un enemigo más poderoso de lo que podríamos imaginar. Y realmente cuando pensamos en las cifras y en la estadística que nos dicen los medios de comunicación, que nos da el gobierno, ya nuestra mente no lo puede procesar. Es imposible trabajar con todos esos números en nuestra cabeza y que signifique algo. Porque hace un mes atrás recuerdo que oíamos y veíamos en las noticias que decía que Italia estaba superando los 20.000 fallecidos y eso nos horrorizaba, nos asustaba. Nos compadecíamos de ver cómo sufría la gente allá, 20.000 fallecidos. Pero hoy en día vemos que las cifras de Estados Unidos superan o están alcanzando los 50.000 muertos. Y ya nuestra mente no puede procesar esos números. 50.000 personas pueden llenar un estadio de fútbol y acaban de morir hace nada. El enemigo que tenemos hoy en día, que es el enemigo que nos está haciendo refugiarnos en nuestros hogares, es más poderoso de lo que nos imaginamos. Y tal como los 400 de David, los 400 de David sabían en ese momento que tuvieron que ir a esa cueva junto con David. Ellos sabían que no era el momento de salir a hacerse el valiente y salir a pelear contra su enemigo. No era el tiempo. No era el momento de hacerlo. Y nosotros sabemos que hoy en día también no es el momento de hacerse el valiente, de sacarse la mascarilla y salir afuera como si nada. No es tiempo de hacerse el valiente porque el enemigo está acechando nuestras vidas y nos tiene refugiados. Pero mire qué sorprendente lo que nos cuenta la palabra de Dios. Estos 400 de David, que luego en el capítulo 24 se transforman en 600, una parte de ellos más adelante van a ser conocidos ya no como los 600 ni como los 400 de David, sino que ya van a ser conocidos como los valientes de David. Un grupo de esos 400 se transforman en los valientes de David. La transformación que tuvieron fue inmensa. O sea, estar en esa cueva les sirvió de mucho, les ayudó, porque pudieron liberarse de lo que tenían y pudieron transformarse y ya no eran conocidos ni como afligidos, ni como endeudados, ni tampoco como los amargos de espíritu. Ahora eran los valientes de David. Y mire que esos valientes, bueno, si usted quiere comprobarlo, lo va a poder encontrar en 2 de Samuel, capítulo 23, y también en 1 de Crónicas, capítulo 12. Ahí puede encontrar y leer incluso hasta los nombres de quienes fueron los valientes de David. El problema de estos 400, que todavía no son los valientes, estamos todavía en los 400 refugiados, no era aprender a luchar. Ellos ya sabían pelear, eran grandes guerreros. Su problema no pasaba por ahí, su problema ni siquiera era aprender a tener valor o era ganar valor. Ellos no fueron donde David para hacerse valientes, ellos ya eran valientes. El problema
que ellos tenían no estaba en sus miembros ni en sus habilidades. El problema que ellos tenían estaba en su corazón. Ahí estaba su conflicto, ahí estaba su aflicción, su endeudamiento y ahí estaba su amargura. Ahí estaba todo. Y ellos necesitaban trabajar eso para poder ser conocidos como los valientes de David. Nosotros no tenemos a David, tenemos a alguien mejor. Los que estamos refugiados tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro líder. Ellos dicen que eligieron a David como su jefe. Nosotros sería ridículo decir que elegimos al Señor como nuestro jefe. Eso es absurdo. El Señor nos eligió. No me elegiste vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros, dice el Señor. Pero da igual. Él nos eligió y hoy es nuestro jefe, es nuestro líder. Y estamos en nuestro refugio, que hoy en día es nuestro hogar. El refugio que el lugar más seguro para escondernos del enemigo que está en la calle, que está allá afuera, es nuestro hogar. Mire, a mí me parece muy curioso porque leía una palabra, una frase de esas que llegan a los teléfonos y me llegó una que no se me va de la cabeza y dice que le pedimos a Dios durante mucho tiempo que nos mande a los lugares del mundo donde hay necesidad. ¿Y qué hizo el Señor? Nos metió en nuestra casa. Porque ahí está la necesidad. Porque ahí estoy yo. Porque ahí está usted. Porque ahí está su familia. Porque ahí están sus hijos. Ahí están tus padres. Ahí es donde está la necesidad. Ese es nuestro refugio el día de hoy. El lugar donde sí podemos estar confiadamente, el lugar donde sí podemos estar con tranquilidad, el lugar donde ya no necesitamos usar la mascarilla, donde no hay que estar lavándose las manos a cada instante, porque ahí es donde está nuestro refugio. Ahí nos metió el Señor, porque ahí está la necesidad. Quiero decirle que así como los 400 estaban bajo amenaza de muerte, la iglesia de Jesucristo también está bajo amenaza de muerte. Y esto es terrible. Y no me malentiendan. No estoy diciendo que la iglesia de Cristo va a morir, ni que está muriendo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una amenaza de muerte en contra de la iglesia del Señor. Y esto es tremendo. Porque el enemigo seguramente está creyendo que nos va a derrotar. Está creyendo que en nuestras casas nos vamos a poner perezosos, nos vamos a olvidar de leer la palabra, nos vamos a olvidar de orar, nos vamos a olvidar de comunicarnos con Dios, nos vamos a olvidar de tener la comunión con el Espíritu Santo. El enemigo cree eso y tal vez en muchas personas eso es lo que va a ocurrir. Hay personas que son dependientes de la iglesia, dependientes de ir al templo, dependientes que otra persona le esté ayudando. Y en este tiempo que no se puede hacer eso, tal vez sus vidas espirituales van a decaer. La pregunta es qué va a pasar con nosotros que ahora estamos en esta cueva, en este refugio. Y estamos con el Señor, no con David. Mire, que esta amenaza de muerte nosotros no debíamos ni tenerle miedo a la amenaza de muerte. Porque hay uno que venció la muerte y que está con nosotros. Y que es el Señor. Juan 11:25, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso significa que si aún hay hermanos nuestros en la fe que tienen a Jesucristo y que hoy en día están muriendo a raíz de este virus que está en el mundo, que de cierto seguro que han muerto muchos hermanos nuestros, ellos, nos dice la palabra, aunque estén muertos, vivirán. No debemos temer a la muerte, pero sí al enemigo. La muerte no es lo que nos va a destruir, porque el Señor nos va a dar vida, aunque ya hayamos pasado de este mundo. Pero sí debemos ser prudentes, porque el enemigo está amenazando. ¿A quién? Nuestra vida es de Cristo. Ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Lo que estoy diciendo es que está en amenaza nuestra iglesia. Porque la iglesia somos todos. Este cuerpo de hijos de Dios se está viendo amenazado en su forma de trabajar, en su forma de congregarse. Ya no podemos hacerlo como antes. Y eso se transforma en una amenaza. Y en esta hora el Señor nos dice que olvidemos
O que no olvidemos, pero sí que creamos que somos vencedores en Él. Ya no más aflicción, ya no podemos estar más afligidos, porque el Señor nos dice, mire Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gracias Señor. Gracias Señor, porque sabemos que tú has vencido al mundo. Ya no más endeudados. Nuestra deuda era con el pecado. Ahora ya no. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracias Señor nuevamente. La redención por su sangre, ser redimidos, es ser comprados. Redimir es comprar, es pagar un precio. Y el precio que el Señor pagó por nosotros fue su sangre. No pagó, por ahí no recuerdo, me parece que Primera de Pedro dice que el precio de nuestro rescate no fue ni con oro ni con plata, sino fue con su preciosa sangre. Así, eso sí lo recuerdo. Fue con su preciosa sangre. Eso es lo que el Señor hizo para rescatarnos y que no estuviéramos más deudores del pecado. Así que nunca más estar deudores. Y aquel que está escuchando esta palabra y que dice, yo no tengo eso, yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo le digo, cree en el Señor Jesucristo, reconócelo como tu Salvador, acéptalo en tu corazón, ábrele tu corazón, Él va a entrar, va a morar en ti y ya no vas a ser más afligido, no vas a ser un más endeudado, porque el Señor pagó con su sangre preciosa en la cruz por tu vida. Y nunca más vamos a vivir con amargura de espíritu, nunca más. Puede que en alguna ocasión estemos tristes porque somos débiles también. Puede que en otro momento estemos decaídos. Puede que estemos bajoneados, pero no con amargura de espíritu. Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una raíz de amargura. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Iglesia de Cristo, regocijaos en el Señor. Se acabó la amargura. Y si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, la amargura se acabó. Porque el Señor te da victoria, el Señor te da gozo. Mire, el día que podamos salir de nuestra cueva, el día que ya se abran los lugares públicos, el día que pase esta amenaza, el día que ya dejemos de estar en ese refugio y seamos conocidos como los valientes de Cristo. Escriba esa palabra, grábela en su corazón, los valientes de Jesucristo. Tenemos mucho trabajo acumulado y eso es lo tremendo, eso es lo que a mí no me para de dar vuelta la cabeza. Y tal vez por eso el mensaje de la palabra del Señor, que ya lo venía poniendo en mi corazón hace mucho tiempo, yo digo, ¿qué pasa? Está todo detenido, la economía mundial está sufriendo por este parón, pero ¿qué pasa con la salvación de las almas? ¿Qué pasa con la predicación de su palabra en las calles? Yo sé lo que tal vez usted está pensando. El internet está lleno hoy en día más que nunca de su palabra, y yo lo sé y estoy consciente de eso. Los medios de comunicación están llenos, y gloria a Dios por eso, que están llenos de su palabra. Pero hay personas que no alcanzan estos medios. Hay personas que están en la calle, hay personas que están en hospitales, hay personas que están simplemente en un parque, y que algún hijo de Dios podría estar sentado al lado de ellos, y cuando ve su angustia de corazón, va, toca su hombro, ora por esa persona, y esa persona recibe del Espíritu de Dios. Eso hoy en día ya no está ocurriendo, y estamos acumulando el trabajo. Antes, los campos ya estaban blancos para la siega, la palabra lo dice, los campos están blancos para la siega, y los obreros son pocos. Imagínense, los obreros son pocos y ahora esos campos se han multiplicado. Necesitamos que el día que el Señor nos permita salir de nuestro refugio, ya no seamos esos 400 afligidos, endeudados y oprimidos y amargados.
Ahora seamos esos valientes que van a salir a hacer el trabajo multiplicado. No importa que tengamos más trabajo, pero debemos salir fortalecidos en el Señor. Fortalezca a su hermano, fortalezca a su familia, a su esposa, a su esposo. No importa que no sean cristianos, usted es la persona que el Señor puso en ese lugar para alentar a los demás. Iglesia de Cristo, nos vamos a levantar renovados y no dejemos de recordar nunca que en ese refugio el que está con nosotros es Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te doy gracias por esta palabra. Mi corazón, Señor, quiero ser transformado. Quiero ser transformado en ese Hijo tuyo que va a llevar tu palabra a donde tú me permitas hacerlo. Y en esta hora quiero fortalecerme en ti, quiero llenarme de ti. Me regocijo que tú estés en mi hogar, que estés en mi casa, que estás aquí en mi corazón. Señor, llena, inunda los hogares de mis hermanos, de mis hermanas. Declaramos en esta hora, no por mi palabra, sino por el poder y la gracia de Jesucristo nuestro Señor, que es echado afuera todo espíritu de aflicción, de endeudamiento, de amargura. En el nombre de Jesucristo es echado fuera, porque la iglesia de Jesucristo se levanta pura, santa, limpia y sin mancha para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Te glorificamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.